Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio, y gozaba del favor de su rey porque, por medio de él, el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. En cierta ocasión los arameos, que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: «Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel». Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió: «Bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel». Y así Naamán se fue, llevando 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: «Cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel». Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: «¿Y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte, para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense bien que me está buscando pleito». Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: «¿Por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel». Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo, y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: «Ve, y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará, y quedarás limpio». Naamán se enfureció, y se fue quejándose: «Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano, me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio?». Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: «Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla, y así quedará limpio». Así que Naamán bajó al Jordán, y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño, y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, y presentándose ante el hombre de Dios, dijo: «Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor». Pero Eliseo respondió: «Tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, no voy a aceptar nada». Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. «En ese caso», persistió Naamán, «permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón, y se apoye de mi brazo, y yo me vea obligado a adorar allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en ese templo». «Puedes irte en paz», respondió Eliseo. Naamán se fue, y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: «Mi amo ha sido demasiado bondadoso con este arameo Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero, tan cierto como que el Señor vive, yo voy a correr tras él, a ver si me da algo». Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo, y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo: «Mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la región montañosa de Efraín. Te pido que me des para ellos un talento de plata y 2 mudas de ropa». «Por favor, llévate 2 talentos», respondió Naamán, e insistió en que los aceptara. Echó entonces los talentos de plata en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina,
Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres, y éstos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Eliseo respondió: ¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la enfermedad de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la enfermedad en su piel. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas dijeron a Eliseo: Como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: Acompañe usted por favor a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo, lo echó allí, e hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. El rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: Vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel: Procura no pasar por este sitio, porque los arameos están descendiendo hasta allá. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que usted dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los arameos se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: Esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco, para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y luego vuelvan a su señor. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su señor. Y las tropas de los arameos no volvieron a invadir el territorio israelita. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad,
a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata, y un cuarto de cab de estiércol de paloma, 5 siclos. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, mi señor y rey». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara mi hijo para que nos lo comiéramos hoy, y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero, al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que Dios me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los jefes, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo dijo a los jefes: «Ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. ¿No se oyen los pasos de su señor detrás de él?». No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: «Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él?». Eliseo contestó: «Oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina refinada con un siclo de plata, y hasta 2 seas de cebada por el mismo precio». El ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios: «No me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa». «Pues lo verás con tus propios ojos», le advirtió Eliseo, «pero no llegarás a comerlo». Ese día, 4 hombres que tenían una enfermedad en la piel se hallaban a la entrada de la ciudad. «¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?», se preguntaron unos a otros. «No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos, pues, al campamento de los arameos para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, de todos modos moriremos». Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento arameo, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los arameos, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: «Seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos». Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los hombres con la piel enferma llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso». Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron: «Fuimos al campamento de los arameos, y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos, que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban». Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y dijo a sus ministros: «Déjenme decirles lo que esos arameos están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos, para atraparnos vivos y entrar en la ciudad». Uno de sus ministros propuso: «Que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer.
enviémoslos a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos. Entonces el rey los mandó al campamento del ejército arameo, con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán, y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos, que los arameos habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey, y el pueblo salió a saquear el campamento arameo. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar un seah de harina refinada por solo un siclo de plata, y hasta 2 seas de cebada por el mismo precio. El rey había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios, cuando el rey fue a su casa. Sucedió tal y como el hombre de Dios había dicho al rey. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse 2 seas de cebada por un siclo de plata, y un seah de harina refinada por el mismo precio. El ayudante había dicho al hombre de Dios, no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad, y allí murió.